Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Lunes, dirigiéndonos hacia fin de año de nuevo. Hoy quiero abordar un tema que tiene que ver con el volcán en las Islas Canarias. Y la pregunta con la cual quiero iniciar es, ¿Dios habla por conducto de manifestaciones de la naturaleza, manifestaciones violentas? ¿Dios se manifiesta de esa manera? Sí. Dios habla por conducto de las potencias naturales de un modo sobrenatural. Dios habla así. Y para empezar, digamos, sobre el punto quiero hablar de dos hechos, o algunos hechos bíblicos. Por ejemplo, cuando Coré se rebela contra Moisés, acaban de salir de esclavitud de Egipto. Moisés es el líder puesto por Dios. Coré aparentemente le quiere serruchar el piso y revela a un grupo de gente para levantarse contra Moisés, ¿verdad? Y Dios le dice a Moisés, reuní al equipo, reuní a la gente allí y les reúne, ¿verdad? ¿Qué pasa? Voy a leerles Números, el libro de Números del Antiguo Testamento, capítulo 16, versos desde el 32 en adelante. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al infierno, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían, no nos trague también la tierra a nosotros. Antiguo Testamento estaba vigente la ley, ojo por ojo, diente por diente. Hoy no está vigente la ley, hoy estamos viviendo bajo la gracia, bajo el perdón, ¿verdad? Jesús vino a morir por nosotros en la cruz, entonces rige el perdón. Pero la ira de Dios comienza a manifestarse en estos tiempos. Jesús, al hablar ya de tiempos finales con sus discípulos, les dice, cuando los discípulos le preguntan, ¿y cuándo ocurrirá todas estas cosas? ¿Verdad? Terremotos, hambrunas, tsunamis, signos del final de los tiempos. Y Jesús les reprocha, les dice, ustedes entienden cuando se levanta una nube de este lado y hay rayos, ustedes saben que va a llover, pero ¿cómo es que no saben interpretar los tiempos? Bueno, ese es un reproche para todos nosotros. Nosotros hoy tenemos que saber interpretar los tiempos y las manifestaciones, los signos, las señales que nos fueron dadas, ¿verdad? Entonces, otra manifestación de la naturaleza para destrucción de ciudades. Cuando ya había amanecido y Lot había llegado a Zoar, el Señor hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra, las destruyó junto con todos los que vivían en ellas, las ciudades, y acabó con todo lo que crecía en aquel valle. Pero la mujer de Lot que venía siguiéndole miró hacia atrás y allí mismo quedó convertida en estatua de sal. Es decir, Dios se manifiesta por conducto de la naturaleza. Cuando abrió el Mar Rojo, y entonces el volcán de las Islas Canarias es una manifestación de la ira de Dios. Sí. Claro, no todas las tormentas, no todos los terremotos, tenemos que saber interpretar. Ese es un tema que tiene una lectura espiritual, ¿verdad? Atrae la atención del mundo. Periodistas de todo el mundo se encuentran en estos momentos en Las Palmas y probablemente sea el volcán más filmado. Es decir, la tecnología permitió que drones sobrevuelen los lugares de donde mana lava
y es el volcán más estudiado, pero nadie sabe hasta cuándo va a estar en erupción, cuánta destrucción más sobreviene. Pero lo cierto es que las coladas de lava han cubierto decenas de hectáreas y ya están ganando terreno al mar. Bueno, ayer en mi muro en última instancia les mostré la destrucción de un templo católico en las islas donde está el volcán, ¿verdad? Y se muestra y se ve el momento en que la torre, el campanario del templo se derrumba, ¿verdad? Lo que no se ve y lo que no se muestra es que antes de que eso ocurriera, intentaron salvar la iglesia, hicieron canales para tratar de desviar la lava, pero era tan grande el volumen de lava que arrasó todo y arrasó la iglesia. Pero antes de que arrasara la iglesia, se produjo un hecho significativo desde el punto de vista espiritual. Y es que cuando la gente ya percibió que el templo iba a ser alcanzado por la avalancha de lava, una parte del pueblo se apresuró a ingresar a la iglesia y a salvar a los ídolos. Y gente que trataba de arrancar, incluso a la fuerza, las estatuas, los muñecos de santos, de vírgenes, que son ídolos, dioses falsos, Dios los considera dioses falsos, ¿verdad? Entonces, se notaba allí la premura de la gente tratando de llevar los ídolos, salvar los ídolos. Entonces, queda al descubierto que esos ídolos, en vez de proteger a la gente tenía que proteger a sus ídolos. Lo que es una aberración, una abominación. La gente, en vez de ser protegida por los dioses falsos, y como son falsos no pueden protegerlos, entonces la gente fue a proteger a sus dioses falsos. Debería ser al revés, pues. El Dios debería proteger a la gente del desastre, pero acá la gente protegió a sus dioses del desastre. Entonces, queda al descubierto la abominación, y Dios considera abominación imperdonable. Entonces, primera señal, Dios destruye templos donde se practica una fe falsa, ataca y quema ídolos. Y este es un proceso que va a ocurrir, pero ya estamos viendo los signos de que la ira de Dios se va a derramar en estos frentes, porque esto está anunciado, está profetizado. ¿Por qué me interesa a mí lo que pasa en las Islas Canarias? Bueno, les cuento que yo tengo medio origen canario. ¿A qué me refiero? A que don Juan Rodríguez, a finales del siglo XIX, llegó a España la información de que en Paraguay, que acaba de terminar una guerra desastrosa contra la Triple Alianza, en Paraguay hacen falta varones, hombres. Y Juan Rodríguez era un mozalbete aún, veinteañero tal vez, se embarcó en un buque y vino, y en vez de bajar en Asunción, siguió hasta Concepción. Y en Concepción trabajó en haciendas, era un hombre entendido, y llegó a ser capataz de una hacienda, de una estancia, donde conoció a Exaltación Rojas, hicieron una pareja, y de esa unión nacieron 5 o 6 varones, uno de ellos Juan Bautista Rodríguez Papilo, mi papá. Yo no llegué a conocer al abuelo canario, no lo llegué a conocer, pero sí la conocía a Exaltación, ya muy ancianita, ¿verdad? Entonces, me interesa lo que pasa, tengo un interés especial por lo que pasa en las Islas Canarias, pero sobre todo como creyente, ¿verdad? Entonces, los ídolos de las naciones no tienen ninguna potestad, ninguna capacidad, y Dios anunció que va a destruir los ídolos. Y vemos nosotros las filmaciones del volcán de Canarias, cómo va arrasando, destruyendo todo a su paso, lentamente,
va inutilizando viviendas, entrando en viviendas, inmovilizando vehículos incluso. La gente no tuvo tiempo de sacar sus vehículos del lugar, ¿verdad? Entonces, estamos viendo la manifestación de la ira de Dios que comienza a revelarse. Y eso va a ser, digamos, de una manera hecatómbica cuando después de que se produzca el arrebatamiento de la iglesia de Cristo va a ser retirada de la tierra, ¿verdad? Entonces, son señales, son signos que nos están advirtiendo de los tiempos, de que son tiempos en los que tenemos que ponernos a cuentas con Dios, en los que tenemos que abandonar nuestra antigua manera desordenada y a lo luque de vivir, con perdón de los luqueños, de manera vana de vivir. Tenemos que abandonar, ponernos a cuentas con Dios, arrepentirnos, porque está escrito en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Este es un verso clave para estos tiempos. Porque mucha gente, cuando se dice se habla de la segunda venida de Jesús y el arrebatamiento, dice, eso no va a ocurrir. Hace 200 años, 500 años están anunciando ese tema. 50 años yo ya escucho que Jesús viene y no viene. Esto no va a ocurrir. Pero acá está la explicación. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, nos da tiempo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Procedan al arrepentimiento los que no se han arrepentido. Entonces, quema una iglesia, son atacados los ídolos son salvados porque los ídolos no pueden salvar a los que creen en los ídolos. Son signos: fuego, lava, azufre, vapores sulfurosos que están yendo a la atmósfera. Nosotros no sabemos, en cualquier momento, por los movimientos de vientos en las grandes alturas, podrían producirse lluvias ácidas por estas comarcas, a partir de los vapores que están surgiendo del volcán, ¿verdad? Ahora, quiero compartirles algunos versículos que nos hablan de cómo se manifiesta Dios por conducto de la naturaleza, porque los medios, hoy cuando hablan de la información sobre lo que pasa en las Islas Canarias, dicen la fuerza, la crudeza de la naturaleza, hablan de la naturaleza, hablan de la manifestación natural como un hecho de la naturaleza, pero no hablan de que Dios se manifiesta por este conducto. Los medios están totalmente al margen de estas cuestiones. Pero vamos a leer, por ejemplo, algunos capítulos, algunos pasajes bíblicos que hablan de cómo se manifiesta la ira de Dios. Por ejemplo, en el libro de Nahum vemos que Él amenaza al mar y lo hace secar y angosta todos los ríos. Los montes tiemblan delante de Él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. En este momento, el mundo está siendo conmovido por lo que está pasando en las Islas Canarias. Esto está en Nahum capítulo 1, ¿verdad? Vamos a Isaías. Isaías 13, verso 13. Porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá de su lugar, y en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra.
Son profecías que han sido anunciadas, ¿verdad? En el libro de Miqueas, por ejemplo, capítulo 1, en el verso 4. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Los valles se hendirán como cera, se van a diluir como cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Eso es lo que estamos viendo, la lava precipitándose contra ciudades, contra todo lo que encuentra a su paso. Joel dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Está hablando de la segunda venida. Entonces son tiempos, los signos que estamos viendo, no podemos ignorarlos. Isaías, he aquí, Isaías, ¿qué capítulo? Isaías capítulo 13. He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Qué tiene que pasar para que el sol no dé su luz y la luna no dé su resplandor? Tiene que haber una serie de volcanes en erupción, lanzando gases contaminantes, oscureciendo la atmósfera. ¿Verdad? Solo así podemos entender que el sol no va a dar su luz. Nubes sulfurosas cubriendo las naciones. Haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Dios de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Son anuncios que van a ocurrir, pero ya estamos viendo las señales, los preparativos de que eso va a pasar. Esto que estamos viendo nosotros en las Islas Canarias es el 1% de lo que va a pasar. Destrucción de templos. Bueno, no voy a entrar mucho en materia, pero hay una condenación contra la Gran Ramera. Y la Gran Ramera es considerada la iglesia que se viste de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas, una iglesia muy rica, enriquecida porque vendió el perdón, vendió indulgencias, hizo pactos con poderosos. Y violó el mandato de al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, y juntó lo que es de Dios con lo que es del César y juntó en una sola persona. Ustedes saben que los emperadores romanos, el César, tenía el título de Pontifex Maximum. Pontífice máximo, sumo pontífice. Ese era el título que tenía el emperador. Y que luego el Vaticano tomó para sí. Pontífice máximo, sumo pontífice. El sumo pontífice, el emperador romano, el César, Augusto, los grandes emperadores romanos eran los máximos pontífices romanos. Y ese mismo título toma el Papa Vaticánico, Pontífice máximo. Por eso se produce un hecho que les quiero comentar ahora, pero no voy a entrar mucho en materia. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, la iglesia, y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Y por qué habla de que la iglesia estaba manchada de sangre de los santos? Sencillo es. Tomás de Torquemada
Según algunos, llevó a la hoguera a 10.000 cristianos. ¿Por qué? Porque no respetaban la ortodoxia católica. Entonces, esto también responde por qué se produce una erupción tan destructiva en España. ¿Por qué España? Y porque España es la sede del Tribunal del Santo Oficio, que llevó a la hoguera a miles de cristianos. Muchos de esos cristianos cantaban alabanza mientras eran quemados. ¿Cómo se explica eso? Manifestaciones sobrenaturales. Personas que vivían en espíritu y no en su carne, prácticamente, ¿verdad? Es difícil entender eso, ¿verdad? Entonces, dice, vi a la mujer, Juan está narrando esto, y dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, porque esta iglesia mató a los cristianos, a los santos de Jesús, a los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro, dice Juan. ¿Por qué Juan se asombró de ver que la iglesia, denominada la gran ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra? ¿Por qué quedó asombrado? Y porque Juan conoció el imperio romano, conocía al pontífice Maximus, ¿verdad? Que los perseguía y que los oprimía en Jerusalén. Sabía de su existencia. Y cuando escribe Apocalipsis, le muestran que la gran ramera está presidida por otro pontífice máximo. Por eso dice, quedé asombrado con gran asombro, porque era el poder indestructible, el poder increíble. El imperio romano en ese momento era invencible. Por eso Juan dice que quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. En otro momento voy a volver sobre este tema que merece Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Y después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación espiritual. En este tiempo, la fornicación espiritual del Vaticano se manifiesta en un pacto con otras religiones y se habla de que el próximo año se va a inaugurar cerca de Abu Dhabi el templo de la religión única, que va a ser la que va a adorar al anticristo que está a punto de manifestarse. Y les voy a compartir después la información que leí. Dice que el templo tiene prácticamente 3 cuerpos. Uno para los judeocristianos, otros para los musulmanes y el tercero no sé para quién es, ¿verdad? Voy a ver mejor la información después. Pero en el templo que está destinado a los judeocristianos se prohíbe la colocación de la cruz. No va a haber cruz, porque eso no aceptan los musulmanes. Entonces, la religión única que está promovida por Bergoglio, ¿verdad? De eso, entonces, estamos hablando de abominaciones. Muchos creen que están en una iglesia cristiana, pero no. Entonces, señores, hay un mandato de salir de allí. Sal de allí, hijo mío, ¿verdad? Entonces, esta es una recomendación para la gente que debe ponerse a cuentas con Dios
entender en qué terreno espiritual está pisando, si está en la verdad o está en la mentira, si está adorando al Dios verdadero o está adorando a dioses falsos. Es tiempo de ponerse a cuentas, de reconvertirse, de renacer, de aceptar a Jesús en sus corazones, ser cristianos, únicamente cristianos, sin fornicación espiritual, porque hay gente que cree, sí, yo creo en Jesús, pero le adora después a la Virgen, al Santo, y tiene otra vez su repisa en su casa. Eso es fornicación, es prostitución espiritual. Por eso se habla de la gran ramera. Es una iglesia que tiene dioses falsos, tantos dioses falsos como el número de sus ciudades. ¿Verdad? Entonces, señores, estamos hablando de hechos extremadamente serios, profundos, que nos convocan a buscar la verdad, a entender los tiempos, porque son postreros. No queda mucho tiempo. En cualquier momento puede producirse el arrebatamiento de la iglesia, y eso implica el advenimiento del anticristo y aceptar las reglas de juego del anticristo, porque el que no acepte adorar al anticristo, el que se considere cristiano y diga yo creo solamente en un solo Dios, que es el Dios de la Biblia, bueno, a ese trácate. Entonces, este es un tiempo que a mí me llama la atención. En muchas iglesias no se está hablando de este tema. Y resulta que este es un tiempo en el que tenemos que prepararnos para ser arrebatados. Y si no somos arrebatados, tenemos que ser preparados para vivir con el anticristo y morir con él. Porque el que acepte al anticristo va a recibir una marca 666, señal de que pertenece al infierno, ¿verdad? El que quiera salvarse perderá su vida. El que quiera tener vida eterna va a perder su vida terrenal, va a ser degollado. Eso es lo que está escrito. Por eso tenemos que estar preparándonos para este tiempo final, para ser arrebatados o para no ser arrebatados. Tenemos que prepararnos. En ambos casos tenemos que estar bien preparados. El Señor nos está enviando señales. No podemos dudar, no podemos confundirnos. Son señales clarísimas. Están siendo destruidos signos, ídolos. Tenemos que saber interpretar eso. El fuego arrasa, el fuego atropella. Son manifestaciones del poder de Dios. Son signos, son mensajes. Y nosotros tenemos que agradecer por el privilegio que nos da de tener discernimiento para interpretar, para mirar con ojos proféticos lo que está pasando y entender y compartirlo. Lo dejo hasta aquí. Sé que mucha gente va a criticar, va a cuestionar lo que digo. Como siempre, recomiendo que cuestionen, critiquen de un modo que podamos ser tolerantes unos con otros, ¿verdad? Y bueno, sin ir más lejos, lo dejo hasta aquí. Que tengan una excelente semana.